Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al live de radioviene.com. Estamos muy emocionados de que nos acompañes, de que puedas tener este tiempo con nosotros, conversar, hablar un poco acerca de este tema tan importante. Hoy en día estamos pasando situaciones adversas a las cuales pues no sabemos afrontar. Ocurren muchísimas cosas las cuales al pasar el tiempo nos van afectando. Hoy tenemos un invitado especial, un psicólogo, conferencista y pastor. Va a estar hablando con nosotros en este live. Ya lo tenemos por acá conectado, así que conexión con él, vamos a estar discutiendo acerca de este tema. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? muy bien, gracias a Dios, excelente. Acá, Muy agradecido por ser parte de esto, por acompañarlo. qué Les bueno. estaba comentando de que estamos agradecidos de que estés con nosotros. Eres psicólogo, conferencista, pastor. Yo creo que va a ser de gran bendición este live para nosotros y para poder llevar ese mensaje de Dios a todos aquellos que están pasando estas situaciones tan adversas y complicadas. Así es. Para los que no me conocen, mi nombre es José Rea. Básicamente, tengo años en el ministerio pastoral y yo soy de profesión publicista, comunicador social, teólogo. Mi hermano Álvaro, soy gemelo, es el psicólogo. Pero Ah, Pero yo hice un año de psicología en la Universidad Católica Andrés Bello y luego me dediqué más hacia la parte de comunicación porque la creí más útil, ¿no? Y sí, para mí la resiliencia es un gran tema, más que todo en estos tiempos que son tan desafiantes para nosotros y donde hay ahora vemos tanta gente deprimida, tanta gente bueno, que está preguntándose en medio de esta crisis cómo actuar, cómo comportarse, cómo trabajar, pero de seguro lo que la gente predice solo se cumple, o sea, estas cosas que predecimos, ¿no? Por ejemplo, si un niño fue abusado sexualmente, tiene tantas probabilidades de que pase esto y esto y esto. Eso solo ocurre si ese niño no es resiliente. Quien vivió en la pobreza, podemos hablar de todo lo que le puede pasar, o quien no estudió. Eso solo va a ocurrir a menos que esa persona decida ser resiliente. Por eso esa palabra resiliencia envuelve tantas cosas tan importantes en la vida. no, y fíjate que en las situaciones adversas de pobreza o de necesidad también afloran un montón de recursos que a veces ni siquiera conocemos de nosotros mismos que nos permiten enfrentar esas situaciones. Entonces, Así es. es súper importante en ese momento el autoconocimiento, descubrirnos un poco y revisar esos recursos que tenemos allí que nos ayudan a afrontarlos y que después nos van a servir a futuro. Así es. Sí, una de las palabras, ¿no?, que más me inspiran a mí y para aquellos que no tienen tanto conocimiento de la Biblia, hay un hermano de Jesús que escribe que se llama Santiago. Y este hermano de Jesús es muy interesante porque no creyó en Jesús sino hasta que vio a Jesús resucitado. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros creemos en que realmente nadie puede negar la resurrección, porque si mi hermano cree que yo soy el Mesías, realmente yo tengo que haberle demostrado que soy el Mesías. Porque si dormí con él y fuimos criados por la misma mamá y comimos en la misma mesa, o sea, de alguien es muy difícil creer que sea el Mesías y es de un hermano, ¿no? Y Santiago terminó creyendo, wow, este que se crió conmigo definitivamente era el Mesías. Pero hay algo que él escribe y él dice que, que nos sintamos gozosos cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce, algunas versiones la traducen perseverancia. Pero esta palabra, cuando tú la miras que en el original griego, no es más que esa palabra que luego, años después, los psicólogos y los estudiosos
determinaron como resiliencia. Entonces Santiago dice, la prueba de la fe produce resiliencia. Esta es una palabra tomada del mundo de la química y de los materiales. Cuando un material es sometido a presión, pero vuelve a su forma original, se dice que ese material es resiliente. Ahora, en el caso de los seres humanos, es que pasamos por diversas adversidades o reveses en la vida y podemos volver a levantarnos, pero a diferencia de los materiales del mundo de la química y de la física, no volvemos a nuestro estado original, sino que comenzamos a experimentar la mejor versión de nosotros mismos a través de la prueba. La prueba produce en nosotros una mejor versión de nosotros. Sí, yo creo que esa mejor versión también tenemos como que en ese momento que reconocemos lo que estamos viviendo, eso que estamos viviendo allí nos enseña a trabajar en el futuro en cuanto a esa versión de nosotros. Y hay algo ahí importante que él decía, que en Santiago mencionaba, era que cuando necesite sabiduría en ese momento, clama a mí, le decía Dios. Entonces yo creo que es un momento importante para que nosotros nos demos cuenta que cuando tengamos esa necesidad de que estemos frustrados, en tristeza o en preocupación ante alguna adversidad y necesitemos sabiduría de Dios, acercarnos a Él y decirle, oye, te necesito tu sabiduría para afrontar esta situación. Así es. Sí, no hay duda que Dios creó al ser humano con esa capacidad de enfrentar la adversidad. Y uno ve tantas noticias duras, difíciles, ¿no? Por ejemplo, estamos leyendo de la cantidad de venezolanos que ahora están buscando regresar a Venezuela. A quienes viven una situación donde han podido estabilizarse siendo extranjeros, se preguntan, pero ya un momento, ¿cómo vas a regresar a Venezuela? Tú sabes cómo está Venezuela. Si los mismos venezolanos están padeciendo tanto en el país, ¿cómo tú que estás fuera vas a retornar nuevamente al país? Veí ayer unas noticias de Venezuela donde había un camión cisterna y la gente peleando por agua. Entonces decían, mira, ¿sabes qué? No nos importa el coronavirus, el distanciamiento social. A decir verdad, no nos interesa porque ¿de qué vale que nos cuidemos del coronavirus si nos estamos muriendo de sed? Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, uno se pregunta, bueno, ¿qué podría pasar con personas que experimentan este tipo de pruebas, circunstancias tan difíciles, ¿no? Que han perdido sus casas o que los han sacado del lugar donde estaban rentando y los han tirado a la calle. Y por eso es que van a las embajadas de estos países vecinos, Colombia, Chile es un ejemplo, Perú y así otras, buscando, hey, retórnennos a nuestro país. Y como te decía, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que puede pasar es que pueden enfrentar situaciones muy tristes y muy dolorosas, pero lo segundo que puede ocurrir, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, es que estas personas puedan salir mejor de esta experiencia, más fortalecidos, aprender de la circunstancia, aprender de la situación. Y repito, resiliencia es la capacidad que tiene una persona de superar las circunstancias traumáticas que va a enfrentar en la vida, porque esas circunstancias pueden enseñarnos cosas si no nos victimizamos. Creo que el mayor enemigo de la resiliencia es la victimización. ¿Ok? Cuando ocurre algo y lo que piensas es, wow, pobre de mí. Otra cosa. Me pasa esto a mí? Eso, cuando ese tipo de preguntas conducen a respuestas que nos victimizan, ¿ok? Yo siempre he dicho, el por qué va hacia atrás. Busca como una causa en un castigo, ¿no? O sea, algo así. Cuando yo me pregunto, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo estoy buscando como que Dios me está castigando. Y es muy interesante porque en nuestras culturas siempre hemos pensado que cuando a alguien le ocurre algo malo, podría ser porque hizo algo malo.
Pero resulta que cuando nosotros estudiamos las escrituras, nunca ellas han enseñado que a los malos le ocurren cosas malas y a los buenos le ocurren cosas buenas. Nosotros hemos visto en el transcurso de la historia de la humanidad y de nuestras propias vidas que también a los buenos le ocurren cosas malas y que incluso a los malos le ocurren cosas buenas. Y Salomón decía, Dios hace salir el sol para justos e injustos. Entonces lo que Salomón estaba diciendo es, no pienses que a los malos solo le ocurren cosas malas y que a los buenos solo le ocurren cosas buenas. Un ejemplo de un bueno que le ocurrieron cosas malas es Job. Job, el hombre sufriente de la Biblia, fue un hombre recto, fue un hombre... Es más, los amigos de Job siempre lo que estaban preguntando, y por eso Job es tan interesante leerlo, porque sus amigos lo que preguntaban es, Job, pero algo tú tuviste que haber hecho. Y Job se justificaba, yo no hice nada, y Dios, ¿por qué? ¿Me entiendes? Entonces ahí uno ve que unos están en un extremo y otros en otro, algo así como si yo hago las cosas bien, a mí todo lo bueno me va a ocurrir. Y el otro entonces está diciendo, si algo te pasó malo, es porque algo malo hiciste. Entonces, esos dos extremos no permiten que las personas desarrollen resiliencia. Nosotros escuchamos historias de gente inspiradora y siempre detrás de estas historias que inspiran hay gente que sencillamente se recuperó de la adversidad y esa adversidad sacó la mejor versión de esas personas. Así que si alguien me está escuchando y está atravesando por una adversidad, por una prueba muy difícil, yo quiero que usted sepa que usted puede sacar de eso lo mejor. Incluso puede que lo mejor que le ocurra es que usted escriba un libro de su propia historia, que usted enseñe a otros cómo Dios lo ayudó en medio de la adversidad. Para otros va a ser que esto fue lo único que le hizo mirar al cielo, ¿ok? Porque Dios susurra en medio de las cosas normales de la vida, en medio de las cosas difíciles. Dios entonces nos llama la atención, pero hay algo y es que Dios grita en medio de las tragedias para llamar nuestra atención y para que le busquemos. Yo creo que esto lo vivimos muchas de las personas que emigramos, cuando a veces trabajamos y decimos, bueno, pero ¿qué pasa? Porque no logro lo que quiero. En el transcurso de este caminar migratorio, pues que a mí me ha pasado como a muchas de mis amigas, me he dado cuenta de que llega un momento de quiebre, un momento en el que tú dudas y dices, bueno, Dios, pero si yo oro, pero si yo tengo mi devocional, si yo leo la Biblia, si yo trabajo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y entonces es ahí justo en ese momento en donde Dios te dice, pero estás orando con fe, pero estás leyendo con fe, o solamente estás leyendo y orando por leer y orar y no porque realmente te quieras acercar a mí. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones que jamás en la vida pensamos pasar, que vivimos quizás en nuestra comodidad para pasar a algo que no pensábamos que íbamos a vivir en diferentes edades, porque he visto personas también muy adultas que han dejado hasta empresas y todo, y las ves en la trabajando y esforzándose. Y yo creo que algo resaltante que nombrar es la valentía de esas personas de estar y de persistir e insistir, a pesar de que quizás en el momento no lo logran, siguen y se mantiene y aguanta. Y yo creo que eso Dios lo recompensa, porque Él está viendo nuestro esfuerzo a pesar de que al momento no veamos la respuesta. Sí, y algo importante, yo resalto dos cosas. Uno, que los resilientes ven cada desafío más como una oportunidad para aprender y para fortalecerse, para aprender y para hacerse mejores, ¿ok? Entonces, es importante, veo el desafío como una oportunidad. ¿Por qué? Porque detrás de cada oportunidad siempre habrá una dificultad. Y detrás de cada dificultad siempre habrá una oportunidad. Así que la ecuación es esta. Si yo abrazo una oportunidad, yo abrazo una dificultad. Pero lo contrario también es cierto. Si yo abrazo una dificultad, la verdad es que yo abrazo una oportunidad. Lo segundo que veo es que es importante comprender que Dios no nos debe nada.
Porque cuando yo hago a Dios un deudor, entonces me considero con el derecho de reclamarle cosas, algo así como tú me debes. O sea, si yo cada mañana que me levanto a orar, yo le anoto eso a Dios en el cuaderno de las deudas y digo, bueno, hoy me levanté a orar, Dios me debe esta. Si cada vez que yo doy y soy generoso, entonces le vuelvo a anotar a Dios en el cuaderno y digo, me debe ahí. Si cada vez que voy y leo la Biblia, entonces le anoto y así le voy anotando, yo considero entonces que Dios es deudor. Pero a decir verdad, yo nunca le podré dar a Dios algo que el primero no me dio a mí. Lo segundo, Dios no necesita nada de mí. O sea, piensa en esto. ¿De qué le sirve a Dios mis oraciones? En otras palabras, ¿en qué le conviene a Él? A decir verdad, quien le conviene es a mí. ¿De qué le convienen mis lecturas? A decir verdad, quien me conviene es a mí. ¿De qué le sirve mi vida recta? ¿No? Entonces, es importante entender, Dios no nos debe nada. Quienes somos deudores somos nosotros. Entonces, todas estas cosas que experimentamos, Dios las está permitiendo y nos está haciendo más fuertes con ellas, mucho más fuertes. Así que vale la pena cuando veamos la adversidad, abrazarla. Me encanta una frase de Jim Collins, que escribe el libro Empresas que Perduran, y de lo bueno a lo extraordinario. Él habla acerca de que los hombres que avanzan en el liderazgo, que tienen un liderazgo sobresaliente, él ha visto dos cosas. Uno, lo primero que él ve en estos hombres es que ellos son humildes. Pero lo segundo es que estos hombres se atreven hasta llegar al final y ellos abrazan algo que se llama la realidad brutal. La realidad brutal. Y fe es eso. Fe no es negación, no es que yo comience a negar las cosas. No, esto, por ejemplo, yo veo a la gente con el coronavirus. No, bueno, pero el coronavirus solo mata al 2% de la población. Eso tampoco... O, bueno, esto, lo que pasa es que solo lo inventaron. Mira, yo no sé si lo inventaron, no lo inventaron. Yo lo único que sé es que tengo que abrazar la realidad brutal. Y la realidad brutal, tal como es que estamos en cuarentena, es que tenemos que guardar distanciamiento social, es que vamos a tener que guardar las normas, es que las iglesias van a sufrir, es que las empresas van a sufrir, es que la economía va a tener una recesión. Esa es la realidad brutal. Entonces, ¿qué pasa con los que abrazan la realidad brutal y no caminan en negación? Que ellos pueden ver más lejos y pueden ver antes. Y eso es algo que veo en los líderes. ¿Qué marca la diferencia entre un líder y un seguidor? Que el líder siempre va a ver más lejos y antes. ¿Qué pasa cuando yo veo más lejos y veo antes que los demás? Que estoy preparado para cuando llegue el momento difícil. Por ejemplo, a la gente, por ejemplo, los que son padres, yo soy padre, tengo 4 hijos, ¿no? Junto a mi esposa. Y ¿qué veo yo, por ejemplo, con el tema de la universidad? O sea, nosotros esperamos que nuestros hijos les llegue a la universidad para entender que la universidad es cara. Ah, es que no lo sabías antes. O sea, cuando él se graduó de bachillerato fue que te diste cuenta que la universidad es muy cara. Tenías que haberlo visto desde que él era un niño, lo viste lejos y lo viste antes. Entonces te preparabas para esa realidad brutal. Eso hace a las personas resilientes. Las personas resilientes lideran y lo más importante, entienden que de todo nos podemos levantar. Y ahí es donde la frase de Pablo cobra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, no olvidemos esto, Dios no nos debe nada. Y lo segundo, veamos esas dificultades como grandes oportunidades para depender de Dios y para salir más fuertes de ellas. Es muy poderoso. Pero eso también lo vemos en las personas de trabajo. Por lo menos en el área laboral, cuando vemos estas situaciones en que, bueno, no sabemos si nos despiden y si no nos despiden, no sabemos qué está pasando en la economía, nos reducen el sueldo, pasan un montón de cosas, pero ahí es donde tú empiezas a reinventarte. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para adelantarme a lo que pueda pasar? ¿Qué puedo hacer yo para mi futuro?
Entonces, ahí es importante también recordar que Dios te pide que te esfuerces y que plantees tu futuro. O sea, bueno, en este momento está pasando esto, pero ¿qué puedo hacer para prevenir? ¿Qué puedo hacer para prevenir y tener un dinero que pueda utilizar de otra manera, arriesgarme a hacer algo diferente? Y Dios te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Entonces es el momento también de confiar, de dar ese paso de confianza a Dios y decir, bueno, ok, estoy pasando esto, me reinvento para evitar lo que pueda pasar a futuro. Sí, y hay cosas que van a venir y que no las vamos a ver, esa es la verdad. Pero, Sí. pero cuando estamos decididos a eso, lo que acabas de decir, que también uno de mis versículos favoritos, ¿no? Cuando tú comienzas a pensar, wow, lo que Dios le dice a Josué en uno de los momentos más difíciles de su vida. Los que conocen de la Biblia saben que Josué es el sucesor de Moisés, que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Lo saca, camina en 13 días y llegaban a la tierra prometida. Sin embargo, lo que tomaría 13 días les tomó 40 años, porque el pueblo de Israel, después que envió a los espías, tuvo miedo de entrar porque había un reporte donde decía, esta gente son gigantes, nos van a derrotar. Pero habían dos que contradijeron ese reporte y fue Josué, cuando era un muchacho, o cuando era un joven, y Caleb. Y ellos dijeron, vamos, nos lo comeremos como pan. Ahora, es interesante esto. Muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque todo el pueblo se fue contra Josué, Caleb, Moisés y Aarón. Porque decían, hey, porque ustedes nos obligaron y todo. Y Josué decía, no, ¿cómo van a hacer eso? Y dice que los iban a linchar hasta que Dios intervino. Ahora, en ese momento Josué indudablemente tenía capacidades para liderazgo, pero no lideró a nadie, porque el liderazgo es influencia. No importa cuánto él gritó, vamos, subamos, nadie lo escuchó. Qué triste para Josué, ¿no? O sea, saber que tenía la razón, pero que no pudo convencer a nadie. Entonces, pasan 40 años, se muere esa generación y ahora Josué es designado por Moisés como el líder después de 40 años de ese suceso. Pero Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Él pasa entonces, tiene que pasar el Jordán y entonces Dios le notifica que Moisés se ha muerto en la montaña. Y le dice, mira, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, Moisés no representaba para Josué solo el líder de un pueblo, no, representaba casi su papá. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ya su papá había muerto. ¿Y cómo lo sabes? Me preguntarán a mí. Bueno, porque todos los que no creyeron y que eran mayores de 20 años murieron en el desierto. Y entre eso estaba el papá de Josué. Así que Moisés, que es como el papá, y ahora mira lo que le dice. Mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Josué está en un luto. Wow, se murió mi papá, se murió el hombre más importante. Y le dice, mira que te mando. Es una orden. No temas. La pregunta es ¿por qué le dice no temas? Porque iban a haber momentos de temor. Entonces, algo que aprenden los resilientes es que no huyen del temor. No hay algo peor que el temor al temor. No hay algo peor que el miedo al miedo. Si yo invito a alguien a abrazar una realidad hoy, yo te invito a abrazar tu miedo. Y yo te invito a que dejes de temerle al miedo y que dejes de huirle al temor. Por ejemplo, si te toca montarte en una montaña rusa, tú puedes tener miles de excusas para no montarte en una montaña rusa. Yo quiero que ustedes sepan, yo sufro de vértigo, pero sin embargo me monto en todas las montañas rusas que haya, que se me pongan al frente. Y usted dirá, ¿por qué? Porque yo no le quiero huir al miedo. Porque los resilientes aprenden que cada vez que huyen del miedo, perdieron una oportunidad de ser valientes. No hay peor interpretación de la valentía que creer que valentía es avanzar sin miedo. No, valentía es avanzar aun cuando sienta miedo. Y eso lo han aprendido los resilientes. Si yo espero avanzar cuando el miedo se me quite, nunca voy a dar un paso. Así que yo no puedo avanzar cuando el miedo se me quite. El miedo se va a
ir cuando yo dé un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos. Llega el momento donde ese temor tiene que huir. ¿Cómo se enfrenta el temor? Para aquellos que sienten miedo de cosas, mire, ¿cómo se enfrenta el temor? Yo le voy a dar la clave, escuche. Y si usted tiene los oídos atentos, solo aunque sea a esto, usted se va a llevar algo muy importante de esta conversación. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se vence el temor? Una sola manera, enfrentándolo. No hay otra. Una sola forma, enfrentándolo. Entonces, esa es la razón por la cual yo me monto en todas las montañas rusas, aun cuando sufra de vértigo. Porque yo no quiero nunca mirar hacia atrás y decir, wow, me sentí aliviado porque no me subí. No, yo no soy de eso. Yo quiero ir adelante y más bien luego que hago toda la vuelta, decir, qué bueno que lo hice. Y los resilientes enfrentan sus temores para decir, qué bueno que lo hice. Para los que son inmigrantes, la inmigración produce muchos temores. Uno siente que lo pierde todo, que lo abandonó todo, que lo dejó todo, que qué será de mí, y así va. Pero vamos, abraza y sigue adelante avanzando, porque te aseguro que si sigues avanzando, la perseverancia es maravillosa. Los grandes no llegan a la grandeza tanto por sus talentos como su perseverancia. Es la perseverancia lo que los hace llegar a donde nunca otros llegaron. Y me encanta repetir esta frase y muchos me conocen por esta frase. Este mundo no es de los talentosos. Este mundo es de aquellos que se atreven. En este mundo el talento vale por 1, pero la perseverancia vale 2 veces. Vale por 2. Y los resilientes son perseverantes. No olviden, dejen de ver las dificultades como esa adversidad que los hará caer, no se lamenten por las adversidades. Más bien, hagan lo que dijo Santiago. Denle gracias a Dios cuando tengan que enfrentar por diversas pruebas, porque la prueba de su fe es la que produce la resiliencia. Es la que produce la mejor versión de mí mismo. Sí, yo de esto que estamos hablando, quiero que recordemos 3 cosas importantes en la resiliencia. 1, enfrentemos nuestros miedos. Por más de que digamos, no, pero es que yo le tengo miedo a esto, no, vamos a dar los pasos para enfrentarlo. 2, también mantener la fe en Dios. Yo creo que eso es vital para cualquier cosa, mantenernos firmes y con fe. Y segundo, y tercero, perdón, porque vamos a la tercera, perseverante. Yo creo que eso es clave para todo, en la familia, en el hogar, en el trabajo. Yo recuerdo mucho que mi novio siempre le pregunta a las parejas, a los matrimonios, le dice, pero ¿y cuál es la clave del matrimonio? Y yo creo, y todos dicen, bueno, tolerarse. Pero yo digo, la perseverancia, mantenerse en situaciones de crisis, mantenerse en frustraciones, en momentos de dificultad. ¿Cuál es la clave para salir de este momento de miedo y de incertidumbre que estamos viviendo? Perseverar, confiar en Dios y enfrentar nuestros miedos. Sí, y mira que la perseverancia es que los hombres de fe perseveran. Por eso me encanta, porque Santiago dice que la fe sin obras es muerta en sí misma. En otras palabras, y Santiago dice, hey, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras. En otras palabras, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar que yo sí tengo fe. ¿Por qué? Por cómo hago. Hay una anécdota muy interesante de un pueblo donde no llovía y los convocaron a todos a la plaza a una oración para que lloviera. Pero solo un niño llevó el paraguas. Ese fue el único que creyó. Porque si iban a orar por lluvia, ¿por qué no llevaron los paraguas? Entonces, la obra es la que muestra, yo creo que va a ocurrir lo que Dios me está prometiendo. Entonces, fíjate, y volvamos al caso de Josué. Mira que te mando, que te esfuerces. Entonces, hey, persevere. Siga dando un paso más. Algo importante, un día a la vez. Ese es uno de los lemas preferidos de mi vida. Un día a la vez.
No viva por el año que viene, no viva por la semana que viene, no viva por el mes que viene. Planee la vida, sí, planifique, pero vívala día a día. Porque si no la vive día a día y usted está viviendo un año en un solo día, la ansiedad lo va a agobiar. La ansiedad es justamente eso. Esas preguntas que vienen a nuestra mente, wow, ¿y qué pasaría si? Y si ocurre esto, va a ser lo peor. No, no viva en esos temores. Viva un día a la vez. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Dios te quiere dar el pan de hoy y el de mañana. Te espera que llegue mañana. Mañana le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el de pasado mañana, vuelve a repetir la misma oración, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces fíjate que le digo, mira que te mande, que te esfuerces, perseverancia y seas valiente. Ya hablamos acerca del temor. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Entonces, el no desmayar, el ser, eso es resiliencia, porque te vuelves realmente una persona mucho más fuerte. A mí me encanta una frase de Herbert Hagel, él es un futurólogo, y él escribió, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado como comunicador, pastor, aprender, pero me ha tocado desaprender. Lo más importante es que me ha tocado reaprender. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo era hacer un servicio online sin nadie presente. Y yo pienso que ese es uno de los desafíos más grandes de los comunicadores, porque cuando uno comunica y uno tiene un público, uno se llena de una euforia buenísima. Pero ¿qué tal cuando comunicas y te están viendo miles, pero tú no ves que ellos te están viendo? Pero ellos no están contigo. Entonces tú necesitas reaprender a comunicarte, reaprender a hacer este tipo de encuentros, reaprender. Entonces, ¿qué ocurre? Yo veo a muchos pastores y tengo una comunidad de pastores muy grande a los cuales ayudo y los cuales me conecto, angustiados, que ahora qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer y no nos vamos a volver a reunir. No, todo lo contrario. Ahora es cuando las redes sociales, ahora es cuando las plataformas, los medios son más importantes para nosotros y lo que tenemos que hacer es sentir a la gente, mira, ¿sabes qué? Yo estoy contigo, yo te voy a acompañar, yo te quiero ayudar y no sentir temor, no temas. ¿Por qué? Porque necesitas aprender, desaprender y reaprender. Caminar en esa conciencia que cada día hay que aprender algo nuevo. Que la adversidad, si algo tiene la adversidad, es que me ayuda a aprender lo que no había aprendido. La adversidad tiene un efecto maravilloso en la vida y si la pudiésemos valorar, no somos exitosos a pesar de nuestros fracasos y adversidades. Realmente somos exitosos gracias a nuestros fracasos y nuestras adversidades. Y cuando lo comencemos a ver de esa manera, entonces le daremos la bienvenida a todas las adversidades que vengan, porque a la larga ellas nos van a hacer más fuertes y siempre van a sacar la mejor versión de nosotros como hombres y mujeres de fe a los cuales fuimos llamados. Sí, sí, tal cual. Creo que es así. Cada momento de nuestra vida nos ayuda a fortalecer y a darnos cuenta de muchas cosas de las cuales Dios ya sabía y de los cuales planes Dios ya tenía preparado para ti y que quizás pensabas en un momento en que no los ibas a poder lograr y fíjate, lo estás logrando. Estás pasando por ese valle de sombra que pensabas que no ibas a poder superar, estás caminando a través de él y estás con Dios luchando por ese camino. Entonces, sí, y bueno, es que el presente a veces nos hace ver las cosas más difíciles. Yo recuerdo cuando yo llegué de sexto grado e iba a pasar a lo que se llamaba en mi época primer año o séptimo grado, que entonces pasabas con profesores diferentes. Entonces yo le preguntaba a los que estaban ahí, mira, ¿cuál es el grado más difícil? Y ellos me decían, no, séptimo grado, ese es el más difícil. Entonces pasabas a séptimo grado y le ibas a los del segundo
año o los de octavo, mira, ¿cuál es y los que estaban en segundo, no, este es el más difícil, y así. Cada quien vivía en su presente y consideraba que era el más difícil. Así que mira, ¿qué debemos entender? Que bueno, que cada adversidad, que las adversidades del pasado nos estaban preparando para las adversidades del ahora. Y que si aquellas fueron superadas, estas con la ayuda de Dios, tomados de la mano de Dios, también van a ser superadas. Así que caminemos, seamos valientes. A mí me encanta, por ejemplo, la historia de Samuel, el profeta de Dios, porque es una historia de resiliencia, es una historia de adversidad. Los que han leído la historia en Primera de Samuel, y para hacer referencia a la importancia de Samuel, es porque Samuel termina la época de los jueces y comienza la época de los reyes, porque él fue el juez que ungió al rey David. Para que tengan idea de qué época estoy hablando, ¿no? De ese David que mató a Goliat y luego se volvió rey y construyó la ciudad donde más gente quiere ir, que se llama Jerusalén. Entonces, Samuel, es muy interesante que la mamá de Samuel se llamaba Ana. Y la palabra Ana, para los que no sepan, significa oración. La palabra Ana significa oración. Y Ana representa a una mujer que ora. Pero esta mujer no ora porque no tiene un hijo. Esto es muy interesante. Ana no tenía hijos. ¿Y qué la condujo a orar con pasión? No fue el no tener hijo. Fue el no tener hijo que se combinó, que en aquel tiempo su esposo Elcaná tenía otra esposa que se llamaba Penina, y Penina se burlaba de ella. Si Ana hubiese estado cómoda, nunca hubiese pedido como pidió. Pero ¿qué la movió? El no tener hijo y el tener al lado una mujer que todos los días se burlaba de ella. Tú no vas a tener hijo, yo sí tengo hijo. Por eso Elcaná, que se llamaba así su esposo, me ama a mí, a ti no te aman. No sé cómo se burlaba, quizá le decía, tonta, tú eres una gafa, no sé qué le habrá dicho, pero me imagino que sentía el dolor de esa burla. Y dice que llena de dolor, dice que fue al templo y dice que ella desgarró tanto su alma con tanto dolor, con tanta intensidad, que el sacerdote Elí creyó que ella estaba borracha. Así habrá llorado, así habrá pedido, así se habrá desesperado, dame un hijo, por favor. Y entonces le digo, oye, mujer, mira, ¿qué haces tú aquí borracha? ¿Por qué no te vas a otro lado a pasar tu borrachera? Y él le dice, no, yo no estoy borracha, señor. Y le contó la historia. Y él ni sabía lo que estaba diciendo, probablemente. Pero lo que él dijo, Dios dijo, amén. Dijo, que el Señor te conceda lo que tú has pedido. Y de ahí vino el profeta y juez más importante que ha tenido el pueblo de Israel, Samuel. Sin Samuel no hubiese un David ungido. Y sin David no hubiese el linaje de Jesús. Entonces entendamos, todo esto se produjo por una historia de alguien que sufrió y que el dolor la llevó a una experiencia más poderosa. Así que los que están sufriendo, yo quiero decirte, quizás estás pasando por una prueba económica muy dura, muy difícil, una situación donde te sientes estancado. Te voy a decir algo. Aprovecha esta situación. Aprovecha que estás en el piso. Para aquellos que sienten que están caídos, yo quiero que entiendan algo. Aún en el suelo podemos buscar las cosas que se nos perdieron. Porque probablemente si no estamos en el suelo, no miramos por debajo de los muebles y no lo encontramos. Quizá Dios quiere en este momento de dolor, que te sientes en el suelo, que encuentres algo que se te había perdido en el pasado. Que encuentres algo. Yo no sé qué quiere hacer Dios. Pero ahí es donde vuelvo a las palabras de Santiago. ¡Hey! Siéntanse gozosos porque es la prueba de su fe la que produce resiliencia. En otras palabras, Ana, siéntete feliz porque si Penina no se hubiese burlado de ti, no hubiese producido el dolor que produjo en ti, jamás hubieses ido al templo a pedir de la manera que pediste. Jamás hubieses encontrado una respuesta en Dios, jamás. Entonces, una de las preguntas que yo siempre me hago, ¿cuáles son mis peninas? Entonces, no es luchar contra las cosas que son adversas, es luchar por la resiliencia que produce la adversidad. Desarrollar adversidad, luchando por la adversidad. Deja de luchar contra lo que te desanima.
Deja de pensar, es que si esto no existiera, yo sería más feliz. No, si eso no existiera, quizá nunca hubieses conocido a Dios. Si eso no existiera, quizá nunca te hubieses hecho más fuerte. Y si eso no existiera, probablemente nunca habrías tenido la oportunidad que tienes. Probablemente si eso no existiera. ¿Tú sabes quiénes me están escuchando a mí aquí atentamente? No los que están viviendo cómodamente, sino los que están diciendo, hey, parece que ese hombre está diciendo algo que tiene que ver con el momento que yo estoy viviendo. Algo me está hablando este hombre a mí, porque yo no tenía la intención de meterme aquí en este live, pero yo me metí. Por algo me metí. Ellos tienen los oídos abiertos a lo que yo estoy diciendo. Entonces, sus peninas les hacen mirar al cielo. Sus peninas les hacen encontrar lo que nunca habían encontrado. Sus peninas les hacen pedir como nunca habían pedido. Pero sus peninas, esto es lo más poderoso, les hacen dar a luz el éxito que nunca hubiesen dado a luz. ¿Ok? Entonces, que eso nos mantenga, como decía Santiago, felices, gozosos. Es verdad, yo voy a salir de esta. Y el día que salga de esta, yo voy a tener una historia que contar. Y el día que salga de esto, yo voy a poder inspirar a otro. Y el día que salga de esta, yo voy a poder ser de inspiración a otro. Así que, maravilloso nuestras peninas. Así es. También es maravilloso caer para poder levantarnos. Porque cuando estamos abajo es cuando decimos, mira, necesito levantarme. ¿Qué pasa? Esta no soy yo, este no soy yo. Es el momento de levantarme y confiar de nuevo. Entonces, sí, yo creo que de verdad ha sido un momento muy agradable compartir esta palabra que hemos podido compartir, y para todos los que sientan en este momento que no pueden, que están caídos, la invitación es a que te levantes, enfrentes tu miedo, perseveres y mantengas la fe. Sí, y quiero dejarles una clave o un desafío, porque muchos se preguntarán, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y miren, yo quiero que cambien la perspectiva de la vida, y la perspectiva se cambia a través de una gran pregunta, o a través de sustituir esa pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Esa pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí?, te victimiza, y la victimización te deja en el suelo. Más bien, haz la pregunta, Señor, ¿qué estás buscando desarrollar en mí? ¿Qué estás buscando desarrollar en mí? Esa pregunta es muy poderosa. Si estás pasando por una situación económica muy difícil, pregúntale a Dios, Señor, ¿qué estás buscando desarrollar en mí? Quizás está buscando que pongas en orden tus finanzas, que te vuelvas una persona que estructure tu vida de ahorro. Quizá un día tuviste, gastaste, quizá no sabes cómo producir dinero y llegó la hora de que aprendas a producir dinero y a dejar de ser dependiente de otro. No lo sé. Quizás estás pasando por un momento de que tus amigos te han dejado, de separación, donde te sientes solo. Entonces, quizás Dios está buscando desarrollar en ti esa capacidad de hacer amigos, esa capacidad, como dijo Salomón, el que quiere amigos se hace amigo, de volverte una persona más atractiva. Quizá tu problema es que estás buscando el amor de tu vida y dices, ¿será que algún día me iré a casar? Pero ya va, pero es que yo siento como que la vida me está pasando. Quizá Dios quiere que te vuelvas más atractivo. Quizá Dios quiere que te vuelvas una persona más segura. No lo sé. Hay tantas respuestas para esto. Pero entonces el desafío es, cambia tu perspectiva cambiando las preguntas. Deja de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí? Las preguntas incorrectas llevan a un camino incorrecto. La pregunta debe ser correcta. Y la pregunta correcta es, ¿qué estás buscando desarrollar en mí? Esa es una pregunta poderosa que produce resiliencia en la vida. Sí, de verdad que estoy sorprendida porque sí, de hecho empezamos con esa pregunta. Empezamos con la pregunta, ¿pero por qué me pasa esto a mí? Ahora finalizamos con esta pregunta, ¿qué quieres tú que yo aprenda a través de esto? Así Y es. entonces es descubrir los nuevos planes que tiene Dios para nosotros en este transitar. Eso es. Y esto es poderoso. Dios siempre va a desarrollar algo en ti por medio de la prueba. Pero mira, muchos no tienen éxito por lo duro que fue el camino,
sino por haber renunciado demasiado rápido. Si yo miro hacia atrás y yo lamento las cosas donde debí haber perseverado y renuncié. Y te aseguro que cuando ya alguien ha transitado la vida, te va a decir exactamente lo mismo. Es cierto. Si yo no hubiese renunciado, qué lástima cuando renunciamos demasiado pronto. Por eso nunca debemos renunciar en un día malo. Si yo voy a renunciar el mejor día de mi vida. Porque cuando tú renuncias el mejor día de tu vida, tú renuncias diciendo, ¿sabes qué? Renuncio porque ya me di cuenta que esto no es para mí. Esto no es para mí. Dios tiene algo mejor. Pero si tú renuncias en el día malo, tú nunca sabrás si eso realmente era algo en lo que Dios quería que perseverara. ¿Ok? Entonces, mira, de resiliencia hay tanto que hablar. Yo recomiendo la película Alma de Surfista, Surfer, de la muchacha que el tiburón le comió la mano. Y recomiendo el documental que está en Netflix, por cierto, que lo vean, porque este es uno de los mayores ejemplos de una vida resiliente. Es una muchacha de fe, por cierto, una mujer de fe. Y en el documental se ve cómo inspira a tantas personas que han perdido algún miembro de su cuerpo o que nacieron sin algún miembro de su cuerpo. Alma de Surfista y el documental, no recuerdo ahora el documental, Captable, algo así se llama. Miren eso porque es una gran experiencia de resiliencia en la vida de una persona. Yo creo que una gran muestra de perseverancia también la has mostrado tú, recuerdo hace mucho tiempo, cuando estabas en Villabombín y estaban en planes de construcción. Recuerdo ese momento en el que estaban, bueno, reuniendo fondos para todo eso, y de una u otra manera ese plan no se pudo dar. Tenían todos los recursos, tenían el espacio, y pasaron un montón de cosas que no dio para que la iglesia se pudiera mover hacia allá. Y yo recuerdo que en eso se cambiaron a Garzón, y al principio, en el primer cambio, no iba la misma cantidad de personas que iba en Villabombín. Y bueno, yo decía cuando iba, yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Y aún así, ustedes perseveraron, se mantuvieron, y llegó un momento en el que, de hecho, en el espacio de Garzón cabía más gente de la que entraba en donde estaban en Villabombín. Entonces, yo creo que cada paso que Dios nos da en el camino es por algo. Y yo cuando veía esa situación, yo decía, o sea, ellos empezaron desde allá, tuvieron fallas, pero continuaron. Así es. Y eso, en eso se basa la vida, en que quizás en el momento puedas hacer todo tu esfuerzo, tener los recursos, y de la noche a la mañana no se pueda, pero te levantas y dices, bueno, confío en ti, vamos a ver qué pasa. Entonces, esa situación de perseverancia yo creo que fue muy, muy importante para su iglesia, porque crecieron un montón, y bueno, hoy en día son lo que son dentro de Barquisimeto, y representa pues de gran importancia a esas personas que buscan a Dios de una u otra manera. Sí, y fíjate que algo que nos golpeó mucho fue la emigración de tantos venezolanos cuando comenzaron a emigrar. Pero mirando hacia atrás, hoy estamos aquí en Orlando con una iglesia, en Panamá con otra iglesia, estamos ahora mirando hacia Perú, hacia Colombia, hacia Chile, hacia tantos lugares. Y yo digo, wow, definitivamente todas esas adversidades no eran más que oportunidades. Qué lástima aquellos que simplemente la vieron como una adversidad que no podían superar y no entendieron la oportunidad que iba detrás de esto. Hoy día, fíjate, la inmigración ha producido que la gastronomía venezolana, que no se conocía, se conozca en tantas partes del mundo. Hoy día la arepa es más popular en el mundo de lo que fue antes de la diáspora venezolana. Hoy en día las empanadas, las cachapas, y así, o sea, y escúchame, nosotros los emigrantes tenemos un fenómeno, y los que están en Venezuela quiero que lo entiendan muy bien. Uno nunca entendió la gran gastronomía que había en Venezuela hasta que no emigró. Cuando uno emigró, uno dijo, wow,
pero qué diferente es la sazón venezolana, qué diferente es la manera en la que hacemos las cosas. Entonces hoy valoramos la gastronomía, es más, la entendemos. Porque si lo único que tú has visto en gastronomía, en la forma que se preparan los alimentos, es desde que es pequeño, tú nunca ves la diferencia. Pero hoy ves la diferencia. Hoy entendemos mejor. Para los que están en Venezuela, denle gracias a Dios por todos los que se fueron. Porque parte de la economía del país, aunque lloramos a los que se fueron, parte de la economía interna de Venezuela se está debiendo a aquellos que se fueron y que hoy envían divisas a los que están dentro y los sostienen. Por ejemplo, en nuestra iglesia aquí en Orlando, yo no conozco ni a uno solo que no envíe dinero a Venezuela. Todos envían dinero. Todos están. Entonces, Dios sabía lo que iba a ocurrir y Dios preparó de antemano el corazón de muchos. Y aunque en el principio no lo entendíamos, hoy podemos entenderlo mejor. Así que mira, hay tanto que hablar del tema de la resiliencia que realmente hay mucho que aprender sobre esto. Pero no olviden las dos preguntas, ¿no? Deja de preguntarte por qué me está pasando esto a mí y pregúntale a Dios, Señor, ¿qué estás tratando, qué estás buscando desarrollar en mí? Así es. Bueno, yo creo que podemos terminar con una oración. Me encantaría que pudieras dirigirnos en esta oración y agradecemos a todas las personas que se conectaron, que vivieron este momento especial con nosotros, que hicieron este recorrido por distintos personajes bíblicos que nos insta a perseverar, a mantenernos, porque Dios está allí para fortalecernos. Entonces, muchísimas gracias, José, por acompañarnos en este live. Bueno, los invitamos a que nos sigan a través de radioviene.com, a través de José Rea, y Global, ¿no? Global también tiene su Instagram. Sí, Global, tenemos Global Barquisimeto, Global Orlando, Global Panamá. Pueden seguirnos a través de esas cuentas y ahí estamos para ustedes. Genial, ¿Seguro? para que estén por allí pendientes. Muy bien, bueno, me encantaría entonces orar. Las escrituras son un ejemplo de grandes resilientes, ¿ok? Y que el Señor desarrolle nuestra fe. El desarrollo de nuestra fe no es más que resiliencia. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias, porque detrás de cada obstáculo lo que hay es grandes oportunidades. Gracias, porque detrás de cada oportunidad va a haber obstáculos y no le vamos a temer, Señor. Y no importa si en la primera somos exitosos o si no lo somos. A decir verdad siempre, si estamos dispuestos a enfrentar las pruebas de la vida, saldremos mejor de lo que un día fuimos. Señor, por eso te damos gracias. Yo te entrego a cada hombre, a cada mujer que ha escuchado con atención este live y te pido que les ayudes. Señor, a abrazar la realidad brutal, tal cual como es, sin negación alguna, pero con fe, con confianza, sabiendo que tú no nos das carga que no podamos llevar. Y que cada vez que nosotros atravesamos por el valle de sombra más oscuro, tú estás con nosotros y nos infundes aliento. Y haces, Señor, de nosotros la mejor versión. Señor, ya abandonamos esta pregunta, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y ahora preguntaremos, ¿qué estás buscando desarrollar en mí? En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias, José, nuevamente. Te doy las gracias por darnos la oportunidad de compartir con nosotros, por apoyarnos. De verdad es un placer para nosotros compartir contigo. Gracias bueno, a todos ustedes de Radio Viene, porque, bueno, es una grata experiencia poder compartir a través de estas redes. Bueno, feliz noche a todos los que nos acompañaron. Si quieren volver a ver este live, pendientes porque en el IGTV lo vamos a subir. Gracias, José. Nos vemos. Muy bien. Feliz noche. Que descansen. Dios los bendiga. Igual, feliz noche. Amén. Igual a ti.